Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre, un placer tenerlos por aquí, listos para un nuevo bombazo del mundo del espectáculo. Hoy vamos a profundizar en ese drama que les adelanté, ese escándalo que involucra a nuestro querido Can Yaman. Ya saben, ese hombre que nos tiene suspirando desde Erkencikus, y que no para de darnos alegrías. La situación, como ya saben, es seria. Un productor, una figura con peso en la industria turca, ha desatado la tormenta. Lo ha hecho literalmente explotando en declaraciones explosivas que apuntan directamente a Can Yaman. La acusación central es demoledora. Se afirma que Can Yaman estaría recibiendo pagos, prebendas o beneficios ocultos para aceptar ciertos proyectos y tomar determinadas decisiones profesionales. ¿La motivación? Supuestamente priorizar su imagen pública y sus intereses económicos por encima de la calidad artística de sus trabajos. Pero vamos a desglosar esto a fondo. No nos quedaremos en la superficie, ¿verdad? Queremos saber todo, absolutamente todo. Y para eso vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las posibles consecuencias y en todo lo que rodea a este escándalo. Prepárense para un viaje lleno de chismes, especulaciones y mucho análisis. Asterisco el contexto profundo, Can Yaman, un ícono global asterisco. Antes de entrar de lleno en las acusaciones, es crucial entender el estatus de Can Yaman. Ya lo mencioné al principio, pero es necesario reiterarlo. Can Yaman no es un actor cualquiera. Es una superestrella, un fenómeno global. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por el éxito de series como Dolunay, y sobre todo, Erkencikus, que lo catapultó a la fama internacional. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue explosiva y conquistó a audiencias de todo el mundo. Desde entonces, Can Yaman ha sabido aprovechar su éxito. Se ha convertido en un imán para las marcas, en embajador de productos de lujo y en un rostro habitual en eventos internacionales. Sus redes sociales son un hervidero de actividad, con millones de seguidores que siguen cada uno de sus movimientos. Es un hombre de negocios astuto con una imagen muy cuidada y una legión de fans entregados. Su último proyecto, la serie Sandokan, ha sido muy esperado. Aunque la producción ha sido compleja y ha enfrentado algunos retrasos, la expectativa es alta. Can Yaman se ha preparado a conciencia para el papel, sometiéndose a un intenso entrenamiento físico y aprendiendo las artes marciales. En resumen, Can Yaman es un actor exitoso con una imagen muy potente y con un control considerable sobre su carrera. Y es precisamente este poder, este control, lo que ahora está en entredicho. Asterisco el productor enfurecido, ¿quién es y por qué explota? Asterisco. Ahora centrémonos en el personaje clave de este drama, el productor que ha desatado la polémica. La información sobre su identidad es, como era de esperar, un poco difusa y contradictoria. Los medios y los portales de noticias del espectáculo turco, siempre ávidos de primicias, han estado trabajando a destajo para averiguar quién es este hombre. Según las fuentes, se trata de una figura influyente en la industria, con años de experiencia y con un historial de éxitos en la producción de series y películas de renombre. Se le describe como un hombre con contactos importantes, con una red de relaciones sólida y con un conocimiento profundo del funcionamiento interno de la industria del entretenimiento turca. Algunos rumores sugieren que ha trabajado con Can Yaman en el pasado, lo que le daría un conocimiento de primera mano sobre la dinámica entre el actor y su equipo. ¿Pero por qué este productor decidió explotar ahora? ¿Qué fue lo que lo llevó a romper su silencio y a lanzar estas acusaciones tan graves? Las posibles razones son múltiples y complejas. Asterisco frustración acumulada quizás el productor llevaba tiempo observando ciertas actitudes y decisiones de Can Yaman que no le agradaban. La acumulación de frustración, combinada con la presión de la industria y las expectativas del público, pudo haber sido el detonante. Divergencias creativas es posible que el productor y Can Yaman tuvieran diferencias creativas en relación con ciertos proyectos. El productor podría haber sentido que el actor estaba priorizando aspectos comerciales por encima de la calidad artística, lo que generó un conflicto. Intereses económicos no se puede descartar que el productor tuviera intereses económicos en juego, quizás relacionados con proyectos que no se concretaron o con acuerdos comerciales que no se cumplieron. Competencia profesional en la industria del entretenimiento, la competencia es feroz.
Es posible que el productor viera en Can Yaman a un competidor directo y que quisiera desacreditarlo para proteger sus propios intereses. Cuestiones personales aunque menos probable, no se puede descartar que existan cuestiones personales o rencores entre el productor y Can Yaman que hayan influido. O en la explosión. En cualquier caso, la decisión del productor de hablar públicamente implica un riesgo considerable. Podría enfrentarse a acciones legales, a represalias de la industria y a un daño a su propia reputación. Por eso es importante analizar las motivaciones detrás de sus palabras con cautela. Las acusaciones detalladas, ¿qué es esto? Ahora vamos a lo más jugoso, las acusaciones específicas que el productor ha lanzado contra Can Yaman. ¿Qué es esto que, según el productor, le están pagando a Can Yaman? Los rumores y las especulaciones son abundantes, y es difícil separar la verdad de la ficción, pero podemos resumir las principales acusaciones. Aceptación de roles a cambio de dinero o beneficios. Se dice que Can Yaman estaría recibiendo pagos, o beneficios económicos de otra índole, para aceptar ciertos papeles en series o películas. Esto implicaría que el actor estaría priorizando los proyectos que le ofrecen una mayor remuneración, sin tener en cuenta la calidad del guión, la dirección o el equipo técnico. Participación en eventos y campañas publicitarias a cambio de favores. Se rumorea que Can Yaman estaría cobrando sumas desorbitadas, o recibiendo regalos y prebendas, para participar en eventos, campañas publicitarias y promociones de marcas. Esto le permitiría mantener su imagen pública y su exposición mediática, pero a costa de comprometer su integridad profesional. Influencia en la selección de proyectos y equipos de trabajo. Se sugiere que Can Yaman tendría una fuerte influencia en la elección de los proyectos en los que participa, así como en la selección de los equipos de trabajo. Esto le permitiría rodearse de personas que le sean favorables, que lo ayuden a mantener su imagen y que le permitan obtener mayores beneficios económicos. Priorización de la imagen pública sobre la calidad del trabajo. La acusación central es que Can Yaman estaría más preocupado por su imagen pública y por su popularidad que por la calidad de su trabajo. Esto implicaría que el actor estaría dispuesto a sacrificar la excelencia artística en aras de obtener mayores ganancias y de mantener su estatus de estrella. Relaciones estratégicas con empresas y marcas. Se especula sobre la existencia de relaciones estratégicas entre Can Yaman y ciertas empresas y marcas, a cambio de beneficios económicos y de oportunidades profesionales. Esto incluiría acuerdos de patrocinio, colaboraciones comerciales y otras formas de cooperación que le permitirían al actor aumentar sus ingresos y su visibilidad. Es importante reiterar que estas son solo acusaciones y rumores. No hay pruebas concretas que confirmen estas afirmaciones. Sin embargo, la gravedad de las mismas reside en que, de ser ciertas, podrían dañar seriamente la imagen de Can Yaman y poner en entredicho su integridad profesional. Posibles implicaciones y consecuencias. Si las acusaciones del productor resultaran ser ciertas, las consecuencias para Can Yaman podrían ser devastadoras. Aquí te presento algunas de las posibles implicaciones. Daño a su imagen pública. La reputación de Can Yaman podría verse seriamente afectada. La gente podría empezar a cuestionar sus motivaciones, a dudar de su profesionalismo y a verlo como un oportunista. Las críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación podrían ser implacables. Pérdida de credibilidad. Los productores, directores y empresas podrían ser más reacios a contratar a Can Yaman si dudan de su ética profesional. Podría perder oportunidades laborales importantes y ver disminuidos sus ingresos. Impacto en su base de fans. Si los fans descubren que su ídolo está tomando decisiones basadas en el dinero, la magia podría romperse. La lealtad de sus seguidores podría verse afectada, y podría perder parte de su popularidad. Acciones legales. Can Yaman podría enfrentarse a acciones legales por parte del productor, si este último tiene pruebas que respalden sus acusaciones. Podría haber juicios, demandas y un largo proceso legal que dañaría aún más su imagen. Problemas con sus contratos. Los contratos de Can Yaman con diferentes marcas y empresas podrían verse afectados, si se demuestra que ha incumplido alguna cláusula o que ha actuado de forma poco ética.
Podría perder contratos importantes y sufrir pérdidas económicas significativas. Un cambio en la percepción del público. El público podría empezar a ver a Can Yaman de una manera diferente, cuestionando sus motivaciones y sus decisiones profesionales. La imagen de hombre perfecto y talentoso que ha construido a lo largo de los años podría desmoronarse. La defensa de Can Yaman, posibles estrategias. Ante estas graves acusaciones, Can Yaman tiene varias opciones para defenderse y para intentar minimizar el daño a su imagen. Negar las acusaciones categóricamente. Podría negar todas las acusaciones del productor y afirmar que son falsas y malintencionadas. Aclarar la situación. Podría ofrecer una explicación detallada sobre las decisiones que ha tomado en su carrera y sobre sus relaciones con diferentes empresas y marcas. Presentar pruebas. Podría presentar pruebas que demuestren su inocencia y que desmientan las acusaciones del productor. Ignorar los rumores. Podría optar por ignorar los rumores y seguir adelante con su trabajo, dejando que sus acciones hablen por sí solas. Esta estrategia, aunque arriesgada, podría ser efectiva si el actor sigue demostrando su talento y su profesionalismo. Emprender acciones legales. Podría demandar al productor por difamación y por daños a su imagen. Esta estrategia podría ser efectiva si tiene pruebas que respalden su versión de los hechos. Ofrecer una disculpa. Si se demuestra que ha cometido algún error o que ha tomado alguna decisión cuestionable, podría ofrecer una disculpa pública a sus fans y a la industria. La estrategia que elija Can Yaman dependerá de su propia personalidad, de sus asesores y de la gravedad de las acusaciones. Lo más importante es que actúe con transparencia y con honestidad para recuperar la confianza del público. ¿Qué podemos esperar? El futuro de Can Yaman y de la industria turca. La situación actual es un claro reflejo de la complejidad del mundo del entretenimiento. La fama, el dinero y el poder pueden corromper, y la presión por mantener el éxito puede llevar a decisiones cuestionables. El futuro de Can Yaman es incierto. Dependerá de cómo evolucione la situación, de su capacidad para defenderse y de la reacción del público. Podría sufrir un golpe a su carrera, o podría salir fortalecido de este escándalo. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la industria del entretenimiento turca. La falta de transparencia, la competencia feroz y la presión por mantener el éxito pueden crear un ambiente tóxico y propicio para los conflictos. Es necesario que la industria tome medidas para proteger la integridad de los actores y para garantizar la calidad de los proyectos. Conclusión. Reflexiones finales y preguntas abiertas. En resumen, estamos ante un drama que podría marcar un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Un productor ha lanzado acusaciones graves que ponen en entredicho la integridad del actor. El futuro de Can Yaman y de la industria turca está en juego. Como siempre, nosotros, los amantes del chisme y del entretenimiento, estaremos atentos a cada detalle. Seguiremos analizando la situación, esperando noticias y analizando cada palabra y cada gesto. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en las acusaciones del productor? ¿Creen que Can Yaman es culpable de algo? ¿Qué estrategia debería seguir Can Yaman para defenderse? ¿Cómo creen que afectará este escándalo a la carrera de Can Yaman? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún otro análisis, chisme, o noticia del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta la próxima. Chao, chao.